Hola amigos, ¿cómo estáis? No es broma lo que dijo ayer Nicolás Maduro, cuando dijo que Estados Unidos ha entrado en locura absoluta. Es que es manifiesto que en Estados Unidos han entrado en una especie de locura, que si el mundo no salta por los aires, será debido a que Putin y Xi Jinping están demostrando una templanza fuera de lo común, pero me imagino que esa templanza tendrá un límite que Estados Unidos y la Unión Europea están poniendo a prueba constantemente. Hoy finalmente, la información sobre el levantamiento de la prohibición de atacar a Rusia con armas de largo alcance ha sido confirmada oficialmente por el subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental Brian Nichols, en una entrevista con el periódico brasileño O Globo. Según él, este paso dado por Estados Unidos dará a Ucrania más oportunidades de defenderse, y, según Washington, empujará a Rusia a entablar negociaciones. Es increíble lo de esta gente, mira ombligos. Empujará a Rusia a entablar negociaciones, dice este señor, sin mencionar siquiera que otra de las opciones, y que probablemente sea la más certera, es que empujará a Rusia a lanzar un ataque nuclear contra toda la OTAN. Pero esto los mira ombligos ni lo contemplan, porque así lo ven en el jeroglífico que ven en su anatómico ombligo, del que no levantan la vista para nada. Diréis que por qué meto en esto a Xi Jinping, pues porque China también está recibiendo una buena dosis de ataques increíbles que son una locura total por parte de Estados Unidos, dándole la razón a Nicolás Maduro. El pasado viernes, de viaje a Brasil para la reunión del G20, Xi Jinping viajó a Perú para inaugurar el megapuerto que ha financiado China en Perú. Pues bien, ayer un asesor de Trump lanzó un disparo de advertencia contra el puerto, contra China y contra todo lo que se menee. Mauricio Claver Carone, que así se llama el susodicho, proyectó un plan para que toda mercancía que pase por el puerto de Chancay sea tratada como si el producto fuera de China, imponiendo un arancel de 60% a los productos de cualquier país que pasen por el puerto de Chancay, Perú, financiado mayoritariamente por China. Esta es la sugerencia esbozada por Mauricio Claver Carone, asesor del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, ante la puesta en funcionamiento de la magna obra en Perú. Cualquier producto que pase por Chancay, o por cualquier puerto de propiedad o control chino en la región, debería estar sujeto a un arancel de 60%, como si el producto fuera de China, declaró Claver Carone el sábado pasado en una entrevista con Bloomberg. El terminal portuario multipropósito de Chancay, inaugurado el pasado viernes en ceremonia virtual por el mandatario de China, Xi Jinping, y por Dina Boluarte. Este puerto ha sido durante un largo periodo motivo de preocupación para la actual administración estadounidense. Claver Carone, que fue cesado en 2022 de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo por un caso de abuso de poder, lo propuso como un disparo de advertencia para cualquier nación que se asocie con China en materia de infraestructura marítima. Opinó que el arancel serviría para evitar que las mercancías de un tercer país, como China, sean reexportadas a Estados Unidos con tasas arancelarias más bajas que los envíos directos. Esto ha llegado a un punto tal, que el mundo ya no lo soporta, ni a Estados Unidos ni al jardín borrelliano. Que por cierto, ayer le traicionó su subconsciente, y Borrell anunció el permiso secreto de varios países occidentales para que las Fuerzas Armadas de Ucrania lancen ataques profundamente en Rusia. Varios países occidentales permitieron en secreto que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaran profundamente Rusia con armas de largo alcance, sin anunciarlo públicamente. Así lo afirmó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, informa Reuters. Estados Unidos decidió permitir ataques con sus armas a 300 kilómetros de profundidad en territorio ruso. En la Unión Europea esto es una prerrogativa nacional, varios países de la Unión Europea ya lo han hecho, otros han levantado las restricciones sin hablar de ello y otros han permanecido en silencio, afirmó Borrell. Anteriormente Borrell dijo que la Unión Europea suministró a las Fuerzas Armadas de Ucrania 1 millón de proyectiles, con un retraso de 8,5 meses. Esta promesa la hizo en febrero del año pasado, enfatizando que se cumpliría en marzo de este año. Sin embargo, la Unión Europea no cumplió su tarea. ¿Veis lo que suelo decir de las cabezas de la hidra? Cada una suelta su chorrada de turno,
Pero nadie se responsabiliza, es una jaula de grillos estúpidos y cobardes hasta decir basta. Suelen tirar la piedra y luego esconden la mano. Una cabeza lanza una cosa, otra lanza otra y así nadie se responsabiliza como un todo, y que cada cual aguante su vela. Pero ya no engañan a nadie. ¿Hasta qué punto tenían todo preparado que hoy mismo ya han lanzado el primer ataque con el uso de misiles balísticos de largo alcance ATACMS? En la madrugada de este martes contra una instalación en la provincia rusa de Briansk, ha comunicado este 19 de noviembre el Ministerio de Defensa ruso. Esta madrugada, a las 3:25, el enemigo atacó una instalación en el territorio de la provincia de Briansk con 6 misiles balísticos. Según los datos confirmados, se utilizaron misiles tácticos operativos ATACMS de fabricación estadounidense, reza el comunicado del Ministerio ruso. La institución detalló que 5 de estos proyectiles fueron derribados con el uso del sistema antiaéreo ruso S-400 y el sistema de misiles y armas de artillería antiaéreo Pantsir, mientras el sexto fue dañado. Los fragmentos del misil dañado cayeron en el territorio técnico de una instalación militar en la provincia de Briansk, provocando un incendio que fue rápidamente extinguido. Como resultado del ataque ucraniano, no hay víctimas ni daños materiales, afirmó la cartera de defensa rusa. Esto es una locura total. En Estados Unidos pasa algo que se nos escapa, aunque ya nos hacemos todos una idea, la cosa debe de estar jodida de verdad. Una deuda inasumible, personalidades abandonando el país, la locura de mandar misiles de largo alcance a Ucrania, este ataque a China imponiendo aranceles incluso a los barcos que amarren en Perú. Y la que se avecina cuando Donald Trump saque al ejército en plan masivo a las calles para capturar inmigrantes, tal como prometió en la campaña electoral, dibujan un mosaico muy sombrío, y no ya para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Y ahora la incertidumbre ya no nos viene a los ciudadanos por las locuras que Estados Unidos y la Unión Europea puedan cometer, sino porque somos conscientes de que la paciencia de Xi Jinping y Putin se pueda acabar. Y ya vienen avisando que Rusia dará una respuesta radical a los ataques en lo profundo de su territorio, y al parecer Macron y Starmer serán los primeros en arrepentirse, así lo asevera Igor Korchenko, editor en jefe de la revista National Defense, en RIA Novosti, que ha dicho que Rusia debería considerar la posibilidad de lanzar un ataque nuclear único de demostración en aguas cercanas a la costa de Gran Bretaña y Francia, después de permitir a Kiev lanzar ataques con misiles de largo alcance en territorio ruso, dijo Igor Korchenko. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró anteriormente que los países de la OTAN ahora están discutiendo no solo el posible uso de armas occidentales de largo alcance por parte de Kiev, sino que, de hecho, están decidiendo si participarán directamente en el conflicto ucraniano. La participación directa de los países occidentales en el conflicto ucraniano cambiará su esencia. Rusia se verá obligada a tomar decisiones basadas en las amenazas creadas de esta manera, añadió Putin. Por su parte, el secretario de prensa del líder ruso, Dmitry Peskov, señaló que la declaración del presidente sobre las consecuencias de los ataques con armas occidentales en Rusia fue extremadamente clara e inequívoca. No hay duda de que llegó a sus destinatarios. El uso de misiles no nucleares occidentales por parte de Ucrania contra la Federación Rusa según la nueva doctrina puede conducir a una respuesta nuclear, dijo Peskov. El secretario de prensa del presidente ruso lo afirmó en el contexto de la decisión de Estados Unidos de permitir a Kiev disparar misiles ATACMS en territorio ruso. ¿Qué más dijo Peskov? Dijo que la Federación Rusa considera el uso de armas nucleares como medida de último recurso. Era necesaria una actualización de la doctrina nuclear para adaptar el documento a la situación política actual. La Federación de Rusia siempre adopta una posición responsable y se esfuerza por reducir la amenaza nuclear. La doctrina nuclear actualizada de la Federación de Rusia se publicó oportunamente. El ejército ruso sigue de cerca la situación en medio de publicaciones sobre planes de uso de misiles ATACMS en la región de Kursk. Y terminó diciendo que la operación rusa en Ucrania continuará hasta alcanzar los objetivos marcados, de los que hoy se cumplen 1000 días desde el inicio, dijo Peskov. Medvedev, por su parte, ha dicho hoy que quizás Biden decidió irse a lo lindo de la vida, llevándose consigo a gran parte de la humanidad,
ya que Moscú tendrá el derecho a responder con armas de destrucción masiva tanto contra Kiev como contra los propios miembros de la Alianza Atlántica, advirtió el expresidente ruso. El expresidente de Rusia y vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, vaticinó el comienzo de la Tercera Guerra Mundial en caso de que Ucrania use contra el interior del territorio ruso algún misil balístico o de crucero de gran alcance fabricado en los países de la OTAN. En ese caso, surge el derecho a responder con armas de destrucción masiva atacando Kiev y las instalaciones clave de la OTAN donde quiera que se encuentren, advirtió el político en Telegram. En su opinión, no importa demasiado quién y cuándo tomó la decisión sobre el uso de estas clases de misiles contra el interior de Rusia, ni tampoco cuántos de ellos tiene el enemigo. Asimismo, restó importancia a la influencia del uso de estas armas en los avances en el frente y denunció que la saliente administración Biden esté propiciando una escalada del conflicto que el equipo del presidente electo Donald Trump tendrá que arreglar. Tremendo el paso que ha dado la OTAN, amigos, es como si de verdad quisieran cabrear a Putin y Xi Jinping, para que se les acabe la paciencia y respondan a tanto latrocinio y al mangoneo que la OTAN ha desarrollado por todo el planeta. Ayer supimos que habían cortado el cable de fibra óptica que llevaba el Internet de Alemania a Finlandia, pues bien horas más tarde también han comunicado desde Lituania que también ha dejado de funcionar el cable que lleva la fibra óptica desde Suecia a Lituania. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.